Ignacio, vamos a hablar de Para Partir y quisiera que me contaras, ya que escribiste el texto de la obra y además la dirigís, ¿qué hecho en tu vida desencadenó hablar justamente de las partidas físicas de los afectos? A ver, en realidad, cuando empecé a escribir la obra, a mí me había llegado un libro que era Apuntes sobre el suicidio y empecé como a investigar mucho sobre el suicidio, pero más Ajá. como por un tema que me interesaba, pero como temática y como me parecía que podía haber algo bueno como para encontrar un disparador para una posible ficción. Yo venía de haber escrito antes La Savia, una obra mía también, en la que actuaba Mirta Busnelli, y creo que ahí había mucho del universo de la madre, entonces tenía ganas como de centrarme en algo del padre, y como empecé a investigar mucho sobre el suicidio, quise hacer algo donde la obra no tome no sé, ninguna opinión tan marcada sobre lo que es suicidarse, sino quedarme más con los personajes que se quedan vivos. Pero fue más meterme como en el mundo del padre y de ahí empezar a construir algunas escenas y después fue algo más de acumular material y darle forma a la obra, pero no tuve en ese momento alguna muerte cercana que me haya inspirado o marcado, sino que fue más bien, estaba con lo del suicidio y me parecía una buena manera. ¿Fue un proceso sencillo de escritura o es un tema difícil para ponerse a escribir? No, yo cuando escribo me divierto, por más que el tema tenga una tonalidad oscura o lo que sea, a mí me divierte escribir y quizás lo que me pasaba también es que de chico siempre me interesaron los velorios como reuniones. Yo soy de San Juan y en San Juan los velorios son siempre en el mismo lugar, o sea, se te muere una abuela, se te muere un tío, se te muere el papá de un amigo, son en el mismo lugar y me llamaba un poco la atención eso, como el lugar de velorio, donde en el velorio a veces hay gente que se ríe y que se tapan la boca como que no corresponde reírse, como todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en un velorio. Y la obra de alguna manera es un gran velorio. O sea, por más que sea una reunión entre familiares, termina siendo casi un velorio porque no hubo velorio de esta persona que se fue, pero diría que en esta reunión se termina convirtiendo en eso, en una especie de velorio donde se recuerda al muerto, donde se habla de él y donde empezamos a conocer mucho de este personaje que no está, pero que bueno, afortunadamente en la obra hay un juego donde de alguna manera él empieza a meterse cada vez más en los personajes. ¿Y le pones toques de humor, es dramática? Sí, es bastante graciosa, no es dramática la obra. Diría que es una comedia dramática, pero tiene muchos toques de humor porque casi siempre es lo que más me sale cuando escribo. Como que por más que sea sensible la obra, que sea emotiva, hay un montón de momentos donde la risa aparece y donde el humor también. Y en este regreso a la calle Corrientes, antes estaban en otra sala alejada, ¿tuviste que hacer modificaciones? ¿Cambió el elenco? Mira, el elenco cambió en realidad, pero porque pasaron 5 años desde que se estrenó la obra y siempre tuvimos muchas ganas de volver a hacerla y después nos agarró la pandemia, entonces fue muy difícil coordinar las agendas de los 7, pero las únicas dos que cambiaron son las chicas, entonces se incorporaron dos jóvenes y lo que hice fue más o menos bajar la edad para que no queden tan grandes las hijas, pero son actrices con las que tenía muchas ganas de trabajar, una de ellas ya venía trabajando conmigo en otra obra, pero la obra no sufrió cambios por el hecho de ir a la calle Corrientes, sino más bien cambios por el hecho de haber pasado 5 años, entonces hay algo de la distancia con el material y de que decidí recortar algunas escenas y que quede un poco más concisa, más sólida la obra en sí. Quizás antes duraba 1 hora 20, ahora dura 1 hora y 5 como mucho. O sea, se fueron algunos textos y escenas están más recortadas, pero creo que para bien. Pero no tiene que ver con que esté en la calle Corrientes. Digo, si esto, antes estábamos en una sala que es la Sala Sarmiento, que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si bien es una sala
donde la programación siempre tiende a lo experimental, digo, podría haber sido tranquilamente la misma obra. Es más como el paso del tiempo lo que me hizo repensar algunas escenas y cortarlas, pero no creo que tenga que ver con que sea un teatro comercial. No, no lo decía por eso, lo decía por el cambio de sala, que si bien la sala del Sarmiento es amplia, es Sí, es grande, grande. igual que el Astros, digo que si vos pasabas de una sala de loft, que suelen ser pequeñas, a un escenario de la calle Corrientes, si no, el cambio en general del paso del tiempo y de las adaptaciones, como vos me estás diciendo, viste cosas que ya no te convencían. Claro, por ahí la escenografía la tuvimos que hacer de nuevo porque en ese momento la escenografía se había construido sobre el escenario y eso se desguazó, como lo que hace el San Martínez con las obras que después no están, ya está. Entonces tuvimos que pensar un poquito la escenografía, cómo iba a ser la puesta de este año, pero todos cambios que resultaron divertidos. Cambió también el iluminador porque el iluminador estaba de viaje, la escenógrafa también está de viaje, entonces el equipo creativo tuvo como nuevas presencias que estuvo bueno y que le vino bien también a la obra algo de lo novedoso, ¿no? De gente nueva acercándose a un material. Y con este regreso, ¿cuáles son tus expectativas? No sé bien qué decirte. Tengo ganas de que, no, ojalá que la obra guste, que los actores la pasen bien compartiendo este material con la gente, porque ensayándola la pasamos muy bien, es una obra que nos gusta mucho a todos y que había muchas ganas de volver a hacer, entonces las ganas están. Pero bueno, siempre la obra se completa con el público Claro. y ojalá que esté bueno, que, pero la verdad es que le tenemos fe, qué sé yo.